mencionaban, Carla, pues yo soy especialista en enfermedades inflamatorias oculares y actualmente estoy en la ciudad de Monterrey, donde soy profesor e investigador de la Universidad de Monterrey y parte del comité de la Fundación Destellos de Luz. Y entonces, lo primero siempre cuando damos una charla es declarar nuestro conflicto de interés para que vean que lo que les voy a mencionar pues no está sesgado por algún interés personal. Yo doy charlas y soy consultor de 2 laboratorios oftalmológicos que nada tienen que ver con lo que vamos a platicar el día de hoy, entonces no hay ningún conflicto en ese sentido. Bueno, ustedes bien saben que la enfermedad de Behçet o Behçet es una vasculitis sistémica que afecta a múltiples órganos y sistemas, siendo los más importantes los ojos, el sistema nervioso central, la piel, el tracto digestivo y las articulaciones, además de los vasos sanguíneos en otras partes del cuerpo. Es interesante cuando uno revisa qué tan frecuente y en dónde se presenta la enfermedad, lo que llamamos la epidemiología, que está descrito que esta enfermedad es mucho más frecuente en los países que son parte de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda es una red histórica de ruta comercial que unía hace ya algunos siglos Asia con Europa y África y que fue clave para el intercambio cultural, religioso y económico entre las civilizaciones, pero probablemente también un intercambio genético al haber mezcla entre personas de estos países, que en el mapa de la derecha ustedes pueden ver que están pintados como con color rojo, porque son las enfermedades, los países que además tienen una mayor frecuencia de personas que viven con la enfermedad de Behçet, siendo Japón, China, Irak, Arabia Saudita, Israel, España, Portugal y Inglaterra, los países en Europa y Asia más frecuentemente, donde hay mayor frecuencia de esta enfermedad. Y en el lado de América, pues en Norteamérica y en Canadá también es una enfermedad que se ve con una frecuencia significativa en comparación, por ejemplo, con México o Latinoamérica o Sudamérica y Centroamérica, donde la enfermedad no es muy frecuente. Esto no quiere decir que no exista, pero en comparación con estos otros países que les mencioné, pues realmente la enfermedad es menos frecuente en nuestros países de Latinoamérica, México, Centro y Sudamérica. ¿Y por qué tiene esta distribución la epidemiología mundial? Pues en parte porque la enfermedad de Behçet, al igual que otras enfermedades de inflamación ocular o uveitis, tienen algo que ver con los marcadores HLA. De hecho, el marcador HLA-B51 se presenta, dependiendo también del país, pero hasta en el 70 u 80% de las personas que desarrollan la enfermedad de Behçet. Entonces, este marcador tiene una transmisión genética y les voy a platicar un poquito sobre este marcador. El HLA, también llamado antígeno leucocitario humano, es un grupo de moléculas que nos identifican a nosotros y que permiten que las células inmunológicas, las células que nos defienden, puedan identificar quién es, qué parte de lo que estamos viendo de ese tejido o de esa célula es de la persona, o sea, es de nosotros, o no es y es un agente externo que hay que atacar. Seguramente ustedes han oído en la televisión o en alguna noticia que cuando una persona va a recibir un órgano, el órgano más frecuentemente trasplantado es el de la córnea, seguido del riñón. En la córnea no lo utilizamos, pero en los riñones sí. Buscan que la persona que va a donar su tejido, su órgano, sea compatible con la persona que lo va a recibir. Y esa compatibilidad está relacionada específicamente a estos marcadores HLA.
Y estos marcadores HLA los recibimos tanto del lado paterno como del lado materno, y tiene 3 regiones diferentes. Les digo que los recibimos tanto el lado paterno como el lado materno porque estos marcadores HLA están en el cromosoma 6 de todas las personas. Entonces, cuando nuestra mamá o el óvulo de nuestra mamá se junta con el espermatozoide de nuestro papá, se va a ver un intercambio de estos genes, de estos cromosomas, y cada uno de ellos, nuestro papá y nuestra mamá, nos van a dar un cromosoma. Entonces nosotros tenemos un cromosoma 6 de nuestra mamá y un cromosoma 6 de nuestro papá. Y dentro de la información del cromosoma 6, entre otras cosas, está la información de estos antígenos leucocitarios humanos o HLA, en especial de la clase 1 y de la clase 2. Entonces, nuestra mamá y nuestro papá nos van a heredar un HLA cada uno de ellos. A este conjunto se le llama haplotipo. Y entonces nuestra mamá o nuestro papá nos puede heredar o nos va a heredar un HLA clase 1, y de estos HLA clase 1 hay un HLA A, hay un HLA B, un HLA C, que son los clásicos, y hay otros que no son clásicos como el E, F, G y H. Entonces nuestra mamá o nuestro papá nos va a heredar un HLA B, que puede ser, hay 60 alelos, entonces puede ser B1, B2, B3, B4, B5, B27, que es un alelo que predispone a unas enfermedades reumatológicas, pero también pudiera ser, en lugar del B27, el B51, que como vimos hace un ratito, predispone a las personas a tener o a desarrollar la enfermedad de BC. Y además del HLA clase 1, que es ABC, EFGH, pues también hay un clase 2, que es el HLA-D, que puede ser DR, DQ, DP, etcétera, que también predispone a otras enfermedades, y que se ha visto, de hecho, algunas de estos HLA también en mayor proporción en personas con enfermedad de BC que en controles que no la tienen. Y hay un clase 3 que es sobre todo células del complemento. Todas estas células o estos marcadores HLA y las células del complemento son las que activan nuestras células inflamatorias, diciéndoles que a lo que se están enfrentando, si es de nosotros o no es de nosotros. Si es de nosotros, pues no lo atacan, pero si no es de nosotros, lo van a atacar. Y entonces, cuando el HLA B51 identifica algo que no es de nosotros, que lo presentan las células inflamatorias, se puede equivocar y presentar a nuestros tejidos, en este caso los vasos sanguíneos, alguno de sus componentes como que no fuera de nosotros, y entonces por eso las células inmunológicas atacan a los vasos sanguíneos, y por eso tenemos lo que llamamos vasculitis. Vasculitis quiere decir inflamación, itis del vaso, vas. Entonces, vaso, itis, inflamación. Entonces, inflamación de los vasos sanguíneos. ¿De dónde viene esa inflamación? De las mismas células de nuestro cuerpo. Por eso la enfermedad de BSET es una enfermedad auto, porque nosotros no la producimos, inmune, porque está hecha por las células de la defensa inmunológica de nuestro mismo cuerpo. Entonces, ¿cuáles son los criterios que utilizamos nosotros para diagnosticar que alguien tiene enfermedad de BSET? Pues hay unos criterios que desarrolló un grupo internacional de la enfermedad, y que dice que si tenemos 4 o más puntos, o sea, hallazgos que dan 4 o más puntos, es compatible con la enfermedad de BSET. Y entonces, ¿cuáles son estos hallazgos o estas manifestaciones en el cuerpo que nos dicen que la persona tiene enfermedad de BSET? Pues la primera y la que es más clásica es la presencia de úlceras, ya sea orales o genitales. Las úlceras orales se parecen mucho a las úlceras que tienen o tenemos las personas cuando tenemos una infección por el virus del herpes. Entonces a veces las confundimos con las del herpes, las úlceras orales. Las úlceras genitales, esas no, aunque también pueden dar en algunos pacientes con infección del virus del herpes, pues no
no es tan frecuente. Entonces, una persona que tenga úlceras en la boca o en los genitales, y si tiene ya los dos, ya tiene los 4 puntos, y ya con eso, en teoría, podría yo diagnosticarla con enfermedad de BC. Después de eso, con 2 puntos, o sea, con el mayor valor, junto con las úlceras, están las manifestaciones oculares. Y esa es la razón por la cual los oftalmólogos y las oftalmólogas identificamos y diagnosticamos con alguna frecuencia a pacientes con enfermedad de Behçet, aún a veces cuando no han sido identificados por otros médicos, porque no han acudido por las úlceras orales o genitales. Pero ustedes saben que también pueden tener manifestaciones en la piel, como eritema nodoso, lesiones papulopustosas o nódulos, que se pueden parecer al acné, y por eso a veces esas manifestaciones no llaman mucho la atención del dermatólogo o del médico familiar o general como para pensar en la enfermedad de Behçet. Luego están las manifestaciones vasculares, o sea, las alteraciones que produce la inflamación de los vasos sanguíneos, que puede causar trombosis, ya sea en las arterias o en las venas, o inflamación de los vasos sanguíneos que se llaman flebitis, que pueden ser superficiales o también aneurismas. Y esas tienen un punto. Las manifestaciones neurológicas, que son quizás las que imprimen mayor gravedad de la enfermedad, es cuando hay compromiso del sistema nervioso central o periférico, y pueden dar muchas alteraciones a nivel del cerebro y por lo tanto a nivel del cuerpo. Debilidad en manos, en piernas, dificultad para hablar, pérdida de memoria, etc. Y luego hay una prueba, no hay ninguna prueba de laboratorio que me dé el diagnóstico de la enfermedad de Behçet. Es el conjunto de síntomas del cuerpo y puede apoyarse de encontrar el HLA-B51 o de esta prueba que se llama de patergia positiva, que es cuando a alguien le pican con una aguja la piel y luego se forma una pústula estéril 1 a 2 días después de haberse picado en la piel. Y entonces eso también tiene un punto, aunque no se hace frecuentemente, pero si se hiciera es muy característico de la enfermedad. No es patognomónico. Cuando nosotros hablamos de un hallazgo patognomónico, queremos decir que es un hallazgo o un síntoma o un signo que solo se encuentra en esa enfermedad. Y en la enfermedad de Behçet, como en muchísimas otras, la mayor parte de las enfermedades no tienen un hallazgo patognomónico, o sea, no hay algo que yo lo vea y solo viéndolo diga tiene esta enfermedad, sino es el conjunto de síntomas. Y entonces vimos que además de las úlceras, la otra manifestación que tiene mayor valor es tener una uveitis, que puede ser anterior o posterior, o también puede ser una vasculitis. Entonces, ¿qué es una uveitis? Si nos vamos a la interpretación del término específico, es uvea, de tejido uveal, que es el iris, el cuerpo ciliar, itis de inflamación. Entonces, cuando yo hablo de uveitis, si yo fuera muy específico o fuera muy purista del término, diría que es cuando se inflama el iris y el cuerpo ciliar o la coroides. Sin embargo, nosotros sabemos que realmente una inflamación de cualquier tejido ocular, nosotros la llamamos uveitis. Si queremos llamarla de una forma más correcta, deberíamos de decir que tiene una enfermedad inflamatoria ocular. Pero seguramente a ustedes, sus doctores, las personas que padecen Behçet o tienen algún tipo de uveitis, sus doctores les dicen, usted tiene una uveitis, no les dicen tiene una enfermedad inflamatoria ocular. Y no siempre es el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. Les voy a hablar un poquito para que tengan un panorama más claro de cómo abordamos las uveitis. Es importante reconocer que hasta 4 de cada 10 personas que tienen una uveitis o una enfermedad inflamatoria ocular van a tener una enfermedad del cuerpo que se la produzca. Entonces, por esa razón, los especialistas en uveitis frecuentemente les pedimos estudios de laboratorio, de imagen a los pacientes, o les hacemos un interrogatorio, como vamos a ver ahorita, dirigido para ver si tienen un síntoma de alguna de estas enfermedades sistémicas
que pueden causar uveitis, dentro de las cuales están las vasculitis sistémicas. Una de las enfermedades es la enfermedad de Neisseria. Sin embargo, también es importante reconocer que 6 de cada 10 o 8 de cada 10, dependiendo del tipo de uveitis y otros factores, puede no estar relacionada a una enfermedad sistémica. Entonces, si por ejemplo ustedes tienen un amigo o una amiga, una persona que les dice yo tengo uveitis, no necesariamente es porque tiene una enfermedad del cuerpo, tiene un 20 a 40% de probabilidades de sí tenerla, pero tiene un 60-80% de no tenerla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo primero que hacemos es un interrogatorio dirigido. Yo les pongo unas imágenes del interrogatorio que yo utilizo en mis pacientes para que a través de estos síntomas o signos yo vaya identificando si el paciente pudiera tener una enfermedad sistémica. Como ustedes vieron en los criterios diagnósticos, pues algunas cosas como las úlceras orales o genitales, el paciente las puede responder en el cuestionario. Además de eso, yo clasifico la uveitis de acuerdo a la parte del ojo que está inflamada, en uveitis anterior, cuando es la parte de adelante del cristalino para adelante, uveitis intermedia cuando es la base del vítreo, uveitis posterior cuando es la retina, los vasos sanguíneos, la retina, el nervio óptico, la coroides, o panuveitis cuando es todo el ojo que está inflamado. Y si regresamos a los criterios diagnósticos, vean como aquí dice que las manifestaciones oculares que son criterios diagnósticos son uveitis anterior y posterior. Entonces la uveitis intermedia y la panuveitis no son manifestaciones características de la enfermedad de Neisseria. O también pudiera ser la vasculitis, que ahorita vamos a ver un poco más adelante. Una vez que yo identifico qué tipo de uveitis, en qué parte del ojo está afectado mi paciente y le doy una clasificación anatómica, mi segunda clasificación que tengo que hacer es la clasificación clínica. En términos generales, las uveitis pueden ser causadas por un proceso infeccioso, o sea, por una infección ya sea solo en el ojo, como pudiera ser, por ejemplo, una infección por el virus del herpes, o una infección en el cuerpo, como pudiera ser, por ejemplo, tener tuberculosis o sífilis. Puede ser causada también por algo que no es infeccioso, ya sea que tenga una enfermedad sistémica, como las que vimos hace ratito, el 40% que pueden tener enfermedad sistémica, pero también hay un gran grupo de pacientes que no tienen una enfermedad sistémica y que la inflamación solo es del ojo, entonces es no infecciosa, no asociada a enfermedad sistémica. Y en algunos casos que son más frecuentes en niños pequeños o en adultos mayores, aunque pueden darse en cualquier edad, pero es poco frecuente en personas jóvenes, es que sea un síndrome que llamamos nosotros enmascarado. Los síndromes enmascarados es porque pueden ser un cáncer, o sea, una neoplasia, ya sea en el ojo o en el cuerpo, que se manifieste con una uveitis, o hay algunos síndromes enmascarados que se conocen que son no neoplásicos, como algunas enfermedades genéticas como la amiloidosis o alguna otra. Entonces, como ustedes pueden ver, esta clasificación ya nos va orientando sobre el paciente qué tipo de asociación pudiera tener en el cuerpo. Además de la clasificación anatómica que les dije, las vasculitis, y ya vimos que las vasculitis son una manifestación de los criterios diagnósticos de la enfermedad, la vasculitis puede ser en el ojo, es una alteración anatómica específica. Entonces, los pacientes con vasculitis no tienen ni uveitis anterior, ni intermedia, ni posterior, ni panuveitis, sino tienen vasculitis, pero también puede ser la vasculitis infecciosa, no infecciosa o enmascarada. Y algo que para esta plática no tiene valor es, también hay enfermedades de la superficie ocular, como la escleritis, la epiescleritis o la queratitis ulcerativa periférica, que no son propiamente una inflamación intraocular como la uveitis, pero que son realmente parte de este grupo de enfermedades inflamatorias oculares que los uveólogos estudian.
Y después de eso, hacemos clasificaciones de acuerdo a la duración de la enfermedad, si es limitada o persistente, al inicio, si es súbito o insidioso, y algunos hallazgos que nosotros vemos en la exploración oftalmológica para saber si es granulomatosa o no granulomatosa, para finalmente decir si el curso de la enfermedad es agudo, cuando hay un inicio agudo y una duración limitada, si es recurrente, cuando tiene más de un episodio, pero hay un episodio de 3 meses sin tratamiento en donde el paciente no tiene la enfermedad, o si es crónica, cuando es más de un episodio o es un episodio que persiste a lo largo del tiempo, o es más de un episodio, pero entre un episodio y otro hay menos de 3 meses que la enfermedad está controlada. Y ustedes también les han visto, si tienen algún familiar o les ha pasado, si han ido con el especialista en uveitis, que entonces hacemos un interrogatorio que nos sirve para confirmar la sospecha, para ver si el paciente tiene alguna otra alteración en otra parte del cuerpo que pudiera no estar relacionada a la enfermedad, pero que pudiera orientarnos sobre si podemos o no dar algún tratamiento sistémico como el que vamos a ver ahorita. Si ya tenemos una enfermedad sistémica conocida, pues también pedimos estudios auxiliares para ver si hay alguna alteración en los órganos o sistemas que pueden tener esa enfermedad sistémica conocida, ver cómo está en general el paciente para ver si pudiéramos darle uno u otro tratamiento. También para ver si los medicamentos que le estamos dando no le están causando un daño, un efecto adverso, o para identificar alguna manifestación que no sea la típica de la enfermedad, porque los criterios diagnósticos que yo les puse ahí no quiere decir que la enfermedad solo puede tener esas manifestaciones. Esas son las más frecuentes y características, pero los pacientes con enfermedad de Behçet, como otras enfermedades, pueden tener otras manifestaciones. Ahora, ¿cuáles son los datos clínicos de los pacientes con enfermedad de Behçet cuando tienen una uveitis anterior? Pues tienen una disminución de la visión que es rápidamente progresiva, generalmente asociada a ojo rojo y dolor, y a que no toleren la luz. En cambio, las uveitis posteriores, la disminución de la visión puede ser igual, rápidamente progresiva o súbita, pero generalmente no causan dolor y no tienen ojo rojo. Pero sí pueden los pacientes referir que ven como unas lucecitas, como cuando nos toman una foto y quedamos como deslumbrados con los flachazos y cerramos los ojos y seguimos viendo las luces, eso lo pudieran ver. Esto es importante reconocerlo porque ya sea la uveitis posterior o la vasculitis también no causa ojo rojo ni dolor. Entonces, aunque frecuentemente oímos en los grupos de apoyo y entre los médicos que las uveitis causan ojo rojo y dolor, no siempre es así. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y qué tratamiento les damos a los pacientes? Pues nosotros como oftalmólogos generalmente utilizamos tratamientos locales porque son los que tienen mayor efecto positivo y menos efectos negativos. Y entonces utilizamos antiinflamatorios no esteroideos, utilizamos esteroides tópicos, podemos utilizar midriáticos y también esteroides inyectados alrededor del ojo. ¿Y cuáles son los efectos negativos o adversos de estos medicamentos? Pues todos los medicamentos en general, aunque los esteroides es poco frecuente, pueden dar una reacción de hipersensibilidad o una alergia. Entonces, de repente nos encontramos con gente que es alérgica al diclofenaco, al ketorolaco, al paracetamol, y no se los podemos dar en gotas porque le van a causar una alergia. O a veces nosotros le damos la gota y dice el paciente, oiga, pues en lugar de ayudarme me pone el ojo más rojo, se me inflama y me da comezón, pues puede ser una reacción de hipersensibilidad. Es poco frecuente, pero existe la posibilidad de que de un tratamiento tópico haya una reacción de hipersensibilidad sistémico. Las reacciones de hipersensibilidad sistémicas pues pueden causar ronchas en la piel, dificultad para respirar, inflamación de la boca, de la garganta, y pueden poner en peligro la vida. En general las gotas no la producen, pero en casos muy raros pudieran presentar.
Los antiinflamatorios no esteroideos también se asocian a ojo seco y entonces generalmente ustedes ven que les recetamos también gotas de lubricantes y en algunos pacientes pueden causar adelgazamiento corneal y perforación. Entonces no se deben de utilizar si no tienen un seguimiento por un oftalmólogo o una oftalmóloga que evalúe que no haya esta complicación, porque esta complicación es grave. Los esteroides específicamente, al bajar mucho las células de la defensa, ya sea a nivel tópico, periocular o sistémico, aumentan el riesgo de infecciones. Por esa razón es importante que las personas que están tomando esteroides, ya sean gotas, inyecciones o tomadas en pastillas, no vayan a visitar a pacientes enfermos. De hecho, pues no es conveniente que vayan a los hospitales a menos que vayan como pacientes, porque en los hospitales siempre hay bacterias, infecciones que fácilmente uno las puede adquirir porque su sistema de defensa está disminuido. Entonces, si yo tengo un familiar que le da rubiola, que le da alguna otra enfermedad infecciosa transmitible, pues debo de tratar de evitar irlo a visitar porque quizá a mi familiar también le da, pero como su sistema inmune la protege, es algo muy leve, a mí me puede dar algo más grave. Y si yo tengo una infección de garganta o algo, porque toda mi familia tiene esa infección y yo estoy tomando esteroides, tengo que ir con mi médico familiar o con mi médico general o con mi médico internista o reumatólogo, con quien sea necesario, para que me revise y le tengo que decir, oiga, yo estoy tomando estas medicinas porque tengo esta enfermedad, porque quizá a mi esposo, esposa, hijo, hija, hermano o hermana le digan, no es necesario un antibiótico o un tratamiento porque tus células de la defensa van a combatir la infección y la van a controlar, pero en mi caso sí sea necesario porque mis células de la defensa no trabajan bien. Además de esto, las otras dos complicaciones más de mayor importancia, sobre todo a nivel oftalmológico, es que el tomar esteroides, inyecciones de esteroides o ponerse gotas de esteroides puede aumentar la presión intraocular y puede causar glaucoma. Y por otro lado, también catarata. Y quizá alguno de ustedes diga, no, pues yo mejor ya no me pongo los esteroides porque me indicó el doctor o la doctora porque no quiero que me dé glaucoma o catarata. Pero nosotros siempre evaluamos riesgo-beneficio. Y sabemos que los pacientes que tienen uveitis, que no se controlan la inflamación, también tienen el 50% de ellos van a desarrollar glaucoma y más del 50% van a desarrollar catarata. Entonces, si yo no me trato, voy a tener glaucoma y catarata. Si me trato, y otras complicaciones relacionadas a la uveitis, como puede ser sinequias posteriores, cicatrización anormal en la retina o en la córnea o en alguna otra parte, por la inflamación. En cambio, si yo uso los esteroides, me desinflamo y las complicaciones por la inflamación, o sea, las cicatrices, los daños a los tejidos, no se me van a producir porque ya estoy desinflamado, aunque sí tengo riesgo de que desarrolle glaucoma o catarata. Pero el riesgo tampoco es muy alto, es más o menos del 10 a 20%. Y frecuentemente usamos midriáticos, que son las gotas de tapón rojo, que dilatan la pupila y por lo tanto causa visión borrosa. Es una de las razones por las cuales a los pacientes que van a consulta con el oftalmólogo que tienen uveitis les decimos que vayan acompañados, porque si van manejando y les dilatamos la pupila es peligroso porque pudieran tener un accidente porque van a ver borroso. Entonces, a la consulta con el oftalmólogo, la oftalmóloga, siempre hay que ir acompañado por si nos necesitan dilatar la pupila. Y si yo lo tengo que usar como parte de mi tratamiento, pues debo saber que voy a ver borroso y que quizá a lo mejor sea que no maneje o que lo haga con mucho cuidado. Y en algunas personas que tienen el ángulo camerular estrecho les puede causar aumento de la presión intraocular y glaucoma. Por lo tanto, tampoco debo yo de recomendarlo ni ponérmelo si un oftalmólogo o una oftalmóloga no me ha revisado antes para asegurarme que no tenga el ángulo estrecho y que yo pudiera, poniéndome las gotas, causar glaucoma. En relación al tratamiento sistémico es muy parecido, antiinflamatorios no esteroideos, esteroides sistémicos, y aquí agregamos inmunosupresores clásicos o agentes biológicos. De hecho, la enfermedad
DBZ es una indicación del uso de agentes biológicos, sobre todo si hay afectación del sistema nervioso central. ¿Y cuáles son los efectos adversos de estos tratamientos? Pues de los antiinflamatorios no esteroideos, todos pueden causar reacciones de hipersensibilidad, como ya mencionamos, y está bajo. Pero también pueden causar, si uno toma muchos paracetamol, aspirina o cualquiera de otras, úlceras en el estómago porque irritan y dañan la mucosa gástrica, hemorragias ya sea por las úlceras, o la aspirina puede hacer que la coagulación se haga menos efectiva y causar hemorragias. En algunas personas puede aumentar la presión arterial o causar problemas cardíacos, y en algunas personas puede dañar los riñones, sobre todo un uso crónico. Entonces, nuevamente, estos medicamentos, como todos, solo se deben de utilizar si tienen una evaluación y seguimiento por un médico que pueda ver que estos efectos adversos no se presenten, o si se presentan, suspender los tratamientos. Los esteroides sistémicos causan aumento de peso, retención de líquidos. Si la persona tiene hipertensión arterial, se va a descontrolar la hipertensión arterial, entonces hay que ir con su médico que le está controlando la presión arterial para que le haga ajuste a las medicinas. Y lo mismo produce en el azúcar. Entonces, personas que viven con diabetes, o personas que ya tenían intolerancia al azúcar, van a desarrollar diabetes más rápidamente si se toman los esteroides sistémicos. Además del síndrome de Cushing, que ya conocemos, que es cambia la distribución de las grasas, estrías en la piel, osteoporosis, etc. Los inmunosupresores aumentan el riesgo de infecciones igual que los esteroides sistémicos, pero los esteroides sistémicos idealmente no los vamos a usar durante mucho tiempo. Entonces, mientras los usemos a dosis altas, también van a aumentar el riesgo de infecciones, pero cuando lo usamos a dosis bajas ya esto no sucede. También, dependiendo del inmunosupresor, pero en términos generales pueden causar dolor abdominal, náuseas, pueden causar daño en el riñón o en el hígado y reacciones de hipersensibilidad. Los agentes biológicos tienen aumento de riesgos de unas infecciones en especial, principalmente la tuberculosis. De hecho, tener tuberculosis necesita tratamiento antes de dar algunos agentes biológicos como los anti-TNF-alfa, hepatitis B o C. Entonces eso hay que considerarlo. También puede causar enrojecimiento, picazón o moretones o dolor en el sitio de inyección, fiebre y reacciones de hipersensibilidad. Y por último les quiero platicar un poco qué debo yo hacer si me van a iniciar inmunosupresores, esteroides a altas dosis o agentes biológicos. Pues debo de tener mi esquema de vacunación completo. Con estos medicamentos ya tomados está contraindicado el uso de virus vivos atenuados. Entonces no me puedo vacunar para la varicela, para el herpes zóster, para la fiebre amarilla, para el sarampión, rubiola o paperas, para la influenza inhalatoria, que en México no se utiliza, pero en otras partes del mundo sí, para salmonela vía oral, para rotavirus, y la BCG no me la puedo poner mientras estoy en tratamiento con estos medicamentos. Y hay que dejar pasar, de hecho, entre 4 semanas y 6 meses después de que lo suspenda para poder vacunarme con estos vivos atenuados. Pero sí puedo utilizar, hay que personalizar, esto es una guía general, cada quien tendrá que verlo con su médico, pero hay que personalizarlo. Pero en términos generales, los virus muertos, como es la vacuna antigripal todos los años, que es muy importante en cualquier persona que utilice inmunosupresores, agentes biológicos y esteroides, que se la ponga todos los años en la primera semana de octubre. La neumocócica, que normalmente se pone cada 5 años. La de la hepatitis A y la B, difteria y tétanos, rabia, hemófilos influenza si es necesaria, y meningococo. Esas sí se pueden poner con estos medicamentos porque no causan la enfermedad. Y por último, que no lo puse, pero que quizá también hay que tener en consideración para que lo tengan en mente, en términos generales, los agentes inmunosupresores clásicos está contraindicado embarazarse mientras se están utilizando, sobre todo el metotrexate, porque causa alteraciones en la formación del bebé graves, pero en términos generales todos los inmunosupresores y algunos agentes biológicos también está contraindicado embarazarse, hay algunos otros que no, y eso también hay que considerarlo.
creo que es todo lo que traía para compartirles. Quise darles un panorama general porque creo que quizá lo más importante pueda ser las preguntas que ustedes tengan. Desde ahorita les digo, les puedo dar una orientación, pero no les puedo decir qué hacer o qué no hacer, porque eso dependería de cada persona, cómo está su enfermedad, etcétera. Y su médico, o doctor o doctora, es el más indicado para cambiar o agregar tratamientos. Pero yo les puedo dar una orientación que pudiera servirles de algo para cuando platiquen con sus doctores. Entonces estoy a sus órdenes para cualquier pregunta. Si alguien tiene alguna pregunta, si gusta ponerla en el chat y las voy leyendo. Aquí, por ejemplo, Flavia dice: doctor, yo quiero hacer una pregunta. Yo tengo enfermedad de Behçet, desarrollé uveitis posterior con vasculitis oclusiva en la periferia de la retina. Me dijeron que desarrollé fibrosis. ¿Es por la uveitis? Sí, bueno, la vasculitis oclusiva no la mencioné, aunque en Behçet puede ser importante. Como bien lo dice, oclusiva quiere decir que no pasa la sangre, o sea que ya no deja pasar la sangre. Entonces causa isquemia del tejido, y la isquemia del tejido causa formación de neovasos que luego pueden fibrosarse. Entonces, en estos casos, me imagino que le pusieron láser en la retina para controlar esa isquemia de la retina. Y esa isquemia de la retina puede causar fibrosis, pero también dice que tuvo engrosada la coroides, y eso es parte de la uveitis posterior. La uveitis posterior puede causar también fibrosis. Entonces, en su caso, probablemente le habrán puesto láser para la isquemia de la vasculitis oclusiva y también tratamiento para desinflamar para el engrosamiento de la coroides, y las dos cosas son las que causan la fibrosis de la retina, y esa fibrosis puede causar una cicatriz que haga que el paciente tenga una alteración como ya definitiva, como las cicatrices de la piel, que a veces uno ya lo ve al paciente con la enfermedad ya controlada, pero con una cicatriz en la retina, y esa cicatriz ya no se le hace nada porque ya es solo una cicatriz. Mira, nos comenta que aún no le han puesto el láser, solamente no salieron neovasos, están usando el Humira cada 15 días y piensan usarlo semanalmente. Ok, entonces si no tiene neovasos, todavía no hay una isquemia severa y pueden no ponerle láser. Entonces puede ser que desinflamando los vasos sanguíneos ya vuelva a circular la sangre y entonces ya no tenga la isquemia y los neovasos. Y precisamente esa es una indicación de los agentes biológicos, en este caso el Humira, que es el adalimumab, que es el único que está aceptado para el tratamiento de uveitis en pacientes con uveitis intermedia, posterior o panuveitis. Es el único medicamento que está aceptado por los gobiernos. Aunque para la enfermedad de Behçet hay otros que están aceptados, entonces a veces en lugar de utilizar el Humira pueden utilizar el infliximab o algún otro, dependiendo de lo que haya en su sistema de salud y de la respuesta, porque a veces responden a uno y no a otro, etcétera. Entonces, pero el Humira pues es un buen medicamento que ya está probado en los ojos que también funciona. Le agradece mucho su respuesta, doctor. Por otro lado, Eva de España tengo a mi hijo con uveitis controlada, pero se levanta siempre con los ojos rojos, o cuando se pone nervioso también. ¿Es normal? Bueno, ojo rojo no es igual a uveitis. El ojo rojo puede ser, por ejemplo, una persona que tiene el ojo seco, se le ponen rojos. Una persona que tiene alergia en los ojos, se le ponen rojos. Una persona que tiene una infección, una conjuntivitis, ya sea viral, ya sea bacteriana o cualquier otra, se le ponen los ojos rojos. Entonces, el tener ojo rojo no es igual a que esté activa la uveitis. Entonces, si ya lo vieron y no está activa la uveitis, es probable que pueda tener algún otro problema como una alergia en los ojos, y que entonces la alergia es algo que hay en la cama donde se duerme, y por eso cuando se duerme está en contacto con lo que le causa la alergia y en la mañana se levanta con los ojos rojos, y por eso
por la alergia, por ejemplo. Entonces hay que buscar otras causas de ojo rojo que no sea la uveitis. Quizá al ser un niño es frecuente que tengan alergia. Normalmente les da comezón, lagaña blanca o lágrima, o que lagrimeen mucho. ¿Cuáles son los datos que no nos gustan del ojo rojo? Pues no nos gusta que le moleste la luz o que le baje la visión, porque esos son 2 datos de uveitis. Entonces, si tiene ojo rojo más molestia con la luz que no la tolere, o más visión borrosa, o más dolor intenso, eso es igual a uveitis la mayor parte de las veces. Pero si tiene ojo rojo y tiene lagaña verde, por ejemplo, o amarilla como pus, pues es conjuntivitis infecciosa. Entonces no todo el ojo rojo es uveitis. Entonces trate de identificar qué otros datos tiene, además del ojo rojo, de qué color es la lagaña, si le da comezón, si ve borroso, si le duele, y esa información désela a su doctor la próxima vez que vaya, para que él o ella puedan decir, bueno, entonces quizás una alergia, quizás resequedad, y le den tratamiento para esa otra cosa que no necesariamente tiene que ser la uveitis. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Claudia nos comenta, quería saber si no, espérate, más arribita. Dice, no me encontraron uveitis, pero sí cataratas, y quería saber si me debo de colocar gotas con cortisona que me dieron cuando me pican los ojos dentro, aunque no estén rojos. Pues habría que ver por qué le pican los ojos. Si no es por la uveitis, por ejemplo, les decía, puede ser una alergia, pues sí, la cortisona quita la alergia, pero pues no nos gusta mucho porque puede subir la presión y causar cataratas. Entonces, uno siempre ve riesgos, beneficios. Si yo tengo una forma más sencilla de corregir el problema, que tiene menos efectos negativos, pues prefiero usar eso. Si no tengo eso, pues uso lo que tiene más efectos negativos. Entonces, si no tiene uveitis y el ojo rojo, lo primero que habría que saber es por qué le pican los ojos. Eso sería lo que habría que identificar. Le puede picar por resequedad, por ejemplo. Entonces, si fuera resequedad, pues mejor unas gotas de lubricante. Si fuera por alergia, mejor unas gotas para la alergia. Si fuera porque se irrita por el medio ambiente, porque hay muchas cosas tóxicas en el medio ambiente, quizá unas gotas de lubricante. Los esteroides o cortisona solo están indicados cuando hay una inflamación importante del ojo. Entonces, platíquelo con su doctor o doctora de que si tiene inflamación o si no tiene. Si no tiene inflamación, pues yo pensaría que no es muy conveniente porque va a progresar la catarata. Pero bueno, es mejor que lo platique bien con su doctor o doctora, que si no podría ser usar mejor algo más sencillo como gotas de lubricante o algo para la alergia, etc. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Romy de Argentina nos dice, estoy por comenzar tratamiento con adalimumab justamente, y la uveitis complicada tiene buena respuesta entonces. O sea, dice bueno, que sí le puede hacer. El adalimumab o Humira es el nombre comercial de la empresa que desarrolló el adalimumab, aunque ya hay genéricos intercambiables. Es un muy buen medicamento para controlar las uveitis. Entonces, si le indicaron el adalimumab o Humira, pues uno quiere decir que tiene una uveitis que es seria, porque no utilizamos un medicamento que además es muy costoso. En México pues puede costar más o menos 15,000 pesos cada dosis, más o menos, aunque luego hay planes para más barato y eso, pero el precio normal es 15,000 y necesita al principio 2 dosis y luego una cada 15 días, pues es mucho dinero. Solo lo utilizamos cuando otras cosas más baratas y con menos riesgos no funcionan. Entonces me imagino que en su caso pues ya probaron otras cosas antes de darle el adalimumab. La única indicación que hay para dar el adalimumab de primera intención sin probar otras cosas son cuando tienen una vasculitis de retina, o bueno, si tiene una enfermedad sistémica como la enfermedad de Behçet, que sabemos que necesitan agentes biológicos muy frecuentes, pues quizás se lo dan no nada más por la uveitis, sino por la enfermedad del cuerpo. Pero cuando son solo del ojo las uveitis, o sea, que no están asociadas a enfermedad del cuerpo, los agentes biológicos son la última opción. Empezamos con esteroides, ya sean gotas, pastillas, inyecciones,
inmunosupresores clásicos y al último los agentes biológicos. Sí, y el BSET, por el BSET, probablemente solo por el BSET le den el adalimumab, no tanto nada más porque la uveitis. Puede ser que uveitis, hay pacientes con BSET que tienen uveitis que no son severas. Los que tienen uveitis anterior tienen muy buen pronóstico. Los que tienen uveitis posterior o vasculitis principalmente tienen un pronóstico más reservado, porque eso habla ya de una enfermedad que frecuentemente ya afecta hasta el cerebro también, entonces necesitan tratamientos más agresivos. Y sí, el tratamiento biológico o los inmunosupresores o hasta los esteroides pueden o van a causar que la coroides vuelva a su grosor normal, o sea, desinflaman la coroides. Entonces eso es lo que uno espera, parte de las cosas que uno espera cuando uno recibe un tratamiento, ya sea con esteroides sistémicos, inmunosupresores o biológicos. Uno espera que la coroides se desinflame. Perfecto, muchas gracias, doctor. Eva, la mamá del niño con uveitis, nos dice que siempre se le ponen rojos, pero como a la hora se le quita lo rojo y que siempre tiene molestias en la luz, que casi siempre está a oscuras por lo mismo. Si se le quita a una hora solo, sin nada, es poco probable que sea la uveitis, porque las uveitis no se quitan solas, necesitan tratamiento. La molestia por la luz puede ser por muchos factores. Por ejemplo, las personas que tienen catarata les molesta la luz. Las personas que tienen afectada la córnea como parte de la uveitis, queratopatía en banda o alguna otra cosa, les molesta la luz. Las personas que la pupila se les quedó dilatada porque así se pegó la pupila en las synechias posteriores, les molesta la luz. Entonces, la molestia a la luz sola no necesariamente quiere decir que el paciente tiene la uveitis activa, sino es la combinación de dos o más síntomas: ojo rojo, baja de visión, molestia con la luz o dolor. Esos son los 4 síntomas clásicos de las uveitis anteriores. Si se juntan 2, es más probable que sí tenga la uveitis, pero si ya lo vieron los doctores y las doctoras le dijeron que no tiene la uveitis y sigue teniendo la molestia con la luz, quiere decir que la molestia con la luz no es un síntoma de que la uveitis está activa, puede ser un síntoma de las consecuencias de las uveitis, o sea, de las secuelas de la uveitis, pero eso no quiere decir que porque le molesta la luz necesita usar esteroides, porque no está activo. Ok. Luego Flavia de Uruguay también nos dice: doctor, me faltó preguntar si el engrosamiento de la coroides se puede revertir con tratamiento biológico. A mí me produce dolor en la parte posterior de ambos ojos y en el estudio ecográfico se ve que presiona el nervio óptico. Sí, de hecho, les decía, esa es una de las cosas que nosotros identificamos para saber que el paciente está respondiendo. O sea, si el paciente está respondiendo al tratamiento, la coroides debe de volver a su grosor normal, y de hecho a veces desgraciadamente se hace hasta menos gruesa, se atrofia un poco. Entonces sí, espera, o sea, ojalá, y lo más seguro es que se vaya a desinflamar la coroides con el tratamiento. De eso se trata. Perfecto. Bueno, Romy, que fue la que le preguntó anteriormente sobre el humida, dice que sí es por la BSET que le van a dar el biológico. Claro, entonces el tratamiento puede ser que lo dé el reumatólogo por la enfermedad de base, o que lo dé el oftalmólogo por cómo ve el ojo, y a veces el reumatólogo da un tratamiento y el oftalmólogo complementa con algo, y a veces con el tratamiento del reumatólogo es suficiente para el oftalmólogo, y a veces, desgraciadamente, el reumatólogo ve del cuerpo muy bien al paciente y le dice: no, pues estás muy controlada la enfermedad, te quiero quitar el medicamento, pero el oftalmólogo, la oftalmóloga dice: no, porque yo del ojo no lo veo controlado. Entonces debe de haber mucha comunicación entre el reumatólogo y el oftalmólogo, porque no siempre van de la mano. Hay pacientes que están muy bien sistémicamente y muy mal del ojo, viceversa, o hay quien van de la mano y si están muy bien o muy mal de las dos cosas. Pero yo con los pacientes siempre les digo que cualquier cambio en la medicina, ya sea que yo se la indique de la medicina que recetó el reumatólogo, o que el reumatólogo le indique de la medicina del cuerpo, me necesita avisar a mí o le necesita avisar al reumatólogo antes de hacer un cambio. Entonces, si yo le quiero subir la prednisona, por ponerles un ejemplo,
tengo que hablar con el reumatólogo y decirle, oye, le quiero subir la prednisona porque está pasando esto, y él me va a decir si sí o si no. Si yo le digo, oiga, ya de los ojos ya está curada, porque se pueden curar con el tiempo, no siempre les dura toda la vida, de hecho muchos pacientes se curan, ya está curada, pero el reumatólogo dice, no, pues yo todavía veo cosas que no me gustan, pues yo no le puedo quitar la medicina, el reumatólogo es el que va a decir cuándo quitarla, o sea, no puede hacer ni uno ni otro las cosas por sí solo, cuando tienen los problemas. Cuando tiene solo lo reumatológico, pues el reumatólogo sabrá, y cuando tienen solo lo oftalmológico, pues el oftalmólogo sabrá, pero cuando tienen una enfermedad sistémica y una manifestación oftalmológica, siempre debe de haber mucha comunicación entre ambas partes para que los dos doctores o doctoras decidan el tratamiento en conjunto. No puede decidir uno solo. Quizá las gotitas es así porque las gotas no afectan el cuerpo, entonces las gotitas sí, normalmente el oftalmólogo es el que decide quitar o poner, pero las cosas tomadas tiene que ser decisión de los dos. Perfecto. Doctor, y le iba a preguntar yo, muchos pacientes sufren de flebitis. ¿Será parte del BSET o...? Sí, es parte del BSET. Desgraciadamente, al ser una vasculitis, afecta a los vasos sanguíneos, tanto arterias, venas, de todo el cuerpo. Entonces, por eso puede tener cualquier manifestación en el cuerpo, porque al afectar los vasos sanguíneos, pues puede dañar cualquier órgano del cuerpo, haciendo que no circule la sangre en ese órgano y dañando. Perfecto. Pues no sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Aprovechen ahora o callen para siempre. ¿Ya no? Bueno, doctor, pues a ver, aquí dice Freddy, yo tuve examen con el oftalmólogo, él descartó afecciones en mis ojos, sin embargo en las últimas semanas tengo mucho ardor en la vista, pero sí tengo tratamiento por BSET. El ardor como tal es poco frecuente que sea un síntoma de uveitis, entonces creo que es poco probable que sea por el BSET. Es más frecuente por cuestiones de contaminación del medio ambiente, alergias, resequedad del ojo. Entonces, podría empezar poniéndose unas gotitas para lubricar los ojos, esas que llaman lágrimas artificiales. Y si no se le quita, pues sí es mejor que vaya con el oftalmólogo o la oftalmóloga para que vean si no trae una alergia o algo que necesita un tratamiento un poquito más específico. Pero la posibilidad de que sea una uveitis es muy bajita. La clave es, ya sea ojo rojo, dolor, molestia con la luz, o ya sea baja de visión, o baja de visión de luces como flachazos, los dos datos más característicos de la enfermedad de BSET en el ojo. La enfermedad de BSET ¿produce solamente en el ojo uveitis o puede producir otras patologías? Bueno, es solo uveitis en el término muy amplio de la enfermedad, porque las vasculitis oclusivas nosotros las vemos en los uveólogos, pero una oclusión vascular, una oclusión de la vena central de la retina, una oclusión de la arteria central de la retina pudiera ser parte de la enfermedad de BSET, y esas oclusiones vasculares no tienen inflamación en ese momento del ojo. Entonces, puede ser que al tapar los vasos sanguíneos se presente esa manifestación y que no vea uno inflamación en el ojo. Pero en términos generales, pues estas vasculopatías oclusivas, al ser asociadas a la enfermedad del cuerpo, al BSET, y al ser inflamatorias, pues finalmente tienen un origen inflamatorio y necesitan un tratamiento por un especialista en uveitis. Pero entonces en general las manifestaciones pueden ser varias. Yo les dije las más frecuentes, pero pudiera tener otras cosas, pero todas
secundaria esa inflamación y por lo tanto todas se podrían englobar dentro de uveitis. Por ejemplo, el ojo seco, hay pacientes que tienen ojo seco por el medio ambiente, por cambios hormonales, porque las glandulitas de los párpados están tapadas, pero hay pacientes que tienen el ojo seco por procesos inflamatorios, los pacientes con síndrome de Sjögren, lupus, etcétera, y los pacientes con enfermedad de Behçet pudieran tener ojo seco con una base inflamatoria. Entonces, son hallazgos que no siempre la gente los identifica claramente como una uveitis, pero al final tienen su origen inflamatorio. Y bueno, todas las personas, ya sea con enfermedad de Behçet o con cualquier otra, tenemos el riesgo de tener otras enfermedades, ¿no? Y que no sea necesariamente por la enfermedad de Behçet. O sea, la catarata que tiene la persona es por la uveitis y la enfermedad de Behçet, pues no necesariamente. Puede ser también por la edad, como son lo más frecuente. Entonces, no necesariamente todo lo tenemos que asociar o achacar a la enfermedad de Behçet. Uno puede tener otras enfermedades, glaucoma, sin que sea por los esteroides ni por la uveitis. Uno puede tener glaucoma porque como quiera iba a tener glaucoma, aunque tuviera o no tuviera Behçet. Claro. Perfecto, doctor. Bueno, pues de parte de todo Behçet Iberoamérica le queremos agradecer por su ponencia. La verdad es que fue muy explícita, nos aclaró muchísimas dudas que teníamos con respecto a este tema. Una de las preocupaciones más grandes y que yo creo que sería la última pregunta que le haría es ¿qué posibilidad hay de quedarse ciego? Cuando uno lee la literatura sobre el Behçet y sobre la uveitis, pues desgraciadamente siempre dice que puede terminar ciego y a todos nos da mucho nervio. Por ejemplo, pues Eva, que tiene un niño con uveitis, pues le da mucho nervio el saber cuál va a ser el futuro incierto de su hijo. No sé si nos pudiera decir qué tanta probabilidad hay de que la persona termine con algún tipo de ceguera. Yo dividiría en dos. Los pacientes que tienen enfermedad de Behçet y como tienen uveitis, solo tienen uveitis anterior, tienen un muy buen pronóstico. Es muy raro que se queden ciegos. Y luego están los pacientes que tienen enfermedad de Behçet y vasculitis oclusivas. Esos pacientes, dependiendo de qué vaso sanguíneo se tape, es el riesgo de quedar ciego. De hecho, los pacientes que tienen vasculitis oclusivas de enfermedad de Behçet, nosotros los clasificamos, como les decía, pacientes que ya tienen una afectación del sistema nervioso central. Y esos pacientes requieren forzosamente agentes biológicos. Es el tratamiento de elección. Porque es una enfermedad que pone en peligro la vida. No solo la visión, sino la vida. Por suerte, no es lo más frecuente. Entonces yo les diría que si ya tienen un diagnóstico, están recibiendo un tratamiento adecuado, la posibilidad de quedarse ciegos es realmente muy baja. Los pacientes que se quedan ciegos son los que tuvieron un diagnóstico muy tardío, que no pudieron recibir un tratamiento adecuado o que tuvieron la complicación de la vasculitis oclusiva de la retina en la arteria central de la retina, por ejemplo, pero son muy poquitos. Entonces sí es una enfermedad que puede ser muy grave. La manifestación grave que pone más en peligro la visión es la vasculitis, pero si se detecta a tiempo y se le da tratamiento, pueden tener una buena visión. Entonces no vale la pena vivir alarmado, preocupado, angustiado por esto. Lo que sí vale la pena es tener claro que necesitamos un seguimiento a largo plazo y tratamiento, porque una de las cosas que yo veo es que la gente, pues, y los entiendo, las personas se cansan y dicen, oiga, ya es mucho doctor, ya es mucha medicina, ya es mucho, ya no quiero, pero si recibimos el tratamiento y eso, las posibilidades de quedarnos ciegos o algo son pequeñas. Perfecto. Mira, aquí comenta Flavia, nos comenta que tiene 3 hijos, uno de ellos ya desarrolló síntomas de Behçet y ya fue a visitar al oftalmólogo y encontraron una pequeña oclusión de los vasos en una pequeña parte de la periferia de su ojo izquierdo. Le hacen revisiones cada 6 meses. ¿Debería de ser más seguido o en 6 meses está bien? Llega un momento en que la enfermedad se estabiliza y
no nos preocupa mucho. A mí lo que me preocuparía, y quizás sería para eso verlo un poco más seguido, es que no formen neovasos. Pero si ya dicen, oiga, ya esa retina ya no está formando neovasos ni nada, yo podría estar más tranquilo. Pero en las vasculitis oclusivas periféricas, lo que más nos preocupa es la formación de neovasos. Y una forma de no formar neovasos es controlando la enfermedad sistémica, poniendo láser es otra, o inyectando medicamentos intraoculares. Entonces yo nada más consideraría pues que se aseguren de que no tengan neovasos. Y que ante cualquier síntoma que empiece a haber manchitas que se mueven, luces así como flachazos, luego vaya, porque la formación de neovasos tampoco es de un día para otro. O sea, no quiere decir que un día no hay neovasos y al otro hay, y al tercer día se queda ciego. No es así, pero la evolución sí puede ser rápida, de semanas. O sea, si yo dejo pasar estos síntomas muchas semanas, sí puede desprenderse luego la retina. Entonces, ante cualquier síntoma es mejor acudir y que le digan no tiene nada. La colchicina en teoría ayuda para que no la vasculitis, pero yo lo que sería estar atento y ir a todas mis consultas, y si tuviera cualquier síntoma, es mejor ir y que me digan no tiene nada, pero que le revisen bien la retina, y eso, a dejar pasar mucho tiempo, porque hay que esperarse hasta los 6 meses, porque en 6 meses sí se podría desprender la retina, pero si no tiene síntomas, el riesgo es muy bajo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta? ¿O ya quedamos? Ya, ¿verdad? Bueno, pues a nombre de BESET Iberoamérica le quiero dar las gracias por habernos apoyado con esta ponencia, que es muy Catalina, ¿quieres decir algo? No. Bueno, para que que nos ayudan a nosotros en nuestra enfermedad, que es una enfermedad que realmente sabemos muy poco sobre ella, y que muchas veces tenemos muchísimas dudas y no sabemos ni siquiera cómo interpretarlas. Le agradecemos muchísimo por habernos dado esta ponencia, por haber sido parte de esta segunda semana del BESET. Y bueno, pues en nombre de todos, pues muchísimas gracias.